Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor. Gracias por esta tarde de alabanza. Señor, gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de juntarnos nuevamente como congregación, de darte las gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy por nosotros. Mi Señor, no nos cansaremos de alabarte. Señor, dependemos totalmente de ti. Nuestro corazón late por ti, Señor. Por ti nuestros pies se han dirigido a este lugar. Mi Señor, gracias porque nosotros podemos ver cuando hay tanta gente ciega en el mundo, porque nosotros te podemos escuchar cuando hay tanta gente sorda que no te escucha, porque nosotros te podemos sentir cuando hay personas que no tienen la capacidad de sentirte. Mi Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros en cada uno en nuestra vida, porque enderezaste nuestros pasos cuando más te necesitábamos. La vida, Señor, estaría vacía si no estuvieras tú en ella. Nos sacaste de la oscuridad, de un lugar oscuro, húmedo, frío, y tú nos abrazaste, limpiaste nuestras lágrimas y compartiste con nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Señor, bendito sea tu santo nombre. Bendito seas por siempre y para siempre, de día o de noche, hoy y por siempre. Pronto vamos a estar contigo y te vamos a conocer tal cual eres, y seguramente caeremos de rodillas delante de ti, Señor, para nunca volvernos a separarnos jamás. Mi Señor, bendito seas, bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Los jovencitos, váyanse a su clase. Y pues mis hermanos, estamos estudiando el libro de Efesios y pasamos al capítulo 4, caminando con Dios, mis obligaciones. Caminando con Dios, mis obligaciones. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Tenemos personas nuevas esta tarde? ¿No tenemos? Sí. De nombre María. ¿Y hay otra persona nueva? ¿Ya había venido?
Ah, caray, no me acuerdo. ¿Cómo te llamas, mi hermana? Viviana. Bueno, pues ¿cómo se les dice a las nuevas? Bienvenida, mi hermana Viviana, discúlpame, pero pues no me acuerdo, pero ahora me invitas un gansito saliendo de aquí. Va a decir, mejor invítemelo usted a mí. Por no acordarme. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Caminando con Dios, mis obligaciones. Y mira lo que dice, esto lo vimos en el griego. Acuérdate, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Nos dice todo lo que Dios ya hizo en nosotros, ya hizo por nosotros, ha hecho ya en nuestro corazón. Pero capítulo 4 nos empieza a decir cuál es la obligación que nosotros tenemos si realmente hemos sido sellados, si realmente hemos sido lavados en la sangre de Jesús, si realmente hemos sido receptores de la gracia. Entonces capítulo 4 empiezan las obligaciones como hijo de Dios. Y te decía yo la vez pasada que en cada aspecto de nuestra vida, tenemos derechos y obligaciones. Si vamos a la escuela, hay derechos y hay obligaciones. Si tenemos un trabajo, hay derechos y hay obligaciones. Si tenemos una amistad, hay derechos y hay obligaciones. Si hay un noviazgo, hay derechos y hay obligaciones. En casa hay derechos y hay obligaciones. Pero con Dios pensamos que no hay obligaciones. Pensamos que Él aguanta. No, mi hermano, no aguanta. Y si no, pregúntales, en un día chicharró a Sodoma y Gomorra. Y si no, pregunta. Y de un momento a otro le dijo a Elí, ¿sabes qué? Tus hijos, por el pecado que han hecho, ninguna ofrenda, ningún holocausto serán perdonados. Su pecado, jamás. Y como muestra de que Jehová ha hablado, van a morir el mismo día y a la misma hora. Entonces, si tú dices, aguanta, no, mi hermano, no aguanta. Hay una rayita que no sabemos dónde está para cada uno de nosotros. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y conocer la palabra. Conocer la palabra. Nosotros tenemos derechos y obligaciones con Dios. Tenemos derechos y obligaciones con las personas que nos congregamos. Tenemos derechos y obligaciones en este lugar donde nos reunimos. Hay derechos y hay obligaciones. Entonces, así como en cada esfera de nuestra vida tenemos derechos y obligaciones, también aquí con Dios es más. Con Dios más. Porque Él es más delicado, porque Él es Dios y Él nos puede dar la vida eterna o nos puede mandar al infierno. Y dice la Escritura, a ese es al que debes de temer. Así dice la Escritura. Mira Efesios capítulo 4 versículo 1. Esto lo vimos en el griego. Yo pues preso en el Señor, les imploro que vivan, que se comporten como es digno de los hijos de Dios. ¿Me pones por favor 2 y 3 en pantalla, por favor? Y aquí Pablo hace la descripción de la clase de vida que debería de llevar una persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido sellada, que ha sido heredada. Aquí, en estos 2 versículos, ¿hay alguna persona que haya sido heredada por Dios aquí? Pues esta palabra es para nosotros, mi hermano. Mira, 1, humildad. Con toda humildad. Y nos ayudamos de ese versículo, Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es en toda la Biblia, mi hermano, mi hermana,
En toda la Biblia, solamente ahí vas a encontrar la definición de lo que para Dios es humildad. ¿Cuál es? Que tú estimes a todos. Voltea, mira, voltea a verlos a todos. Pues dice Dios que todos son superiores tuyos. Todos. Y platicábamos la vez pasada. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tus derechos. Capítulo 4, empiezan tus obligaciones. Y no es casualidad que el Espíritu Santo empiece a hablar de la humildad. ¿Por qué? Porque sucede que si tú empezaras a ser más humilde, tendrías menos problemas en casa. Tendrías menos problemas en la congregación. Tendrías menos problemas en la calle, en el trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Entonces, no es casualidad que el Espíritu Santo, el primer consejo te diga, ten humildad. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Entonces, el consejo del Espíritu Santo es, cambia tus actitudes. Y decíamos que aunque es importante congregarse, Hebreos 10:25, es una obligación, no es lo primero. Que aunque es una obligación leer la palabra, no es lo primero. Que aunque es una obligación orar, no es lo primero. Lo primero es, cambia tus actitudes. Cambia tus actitudes. Número 1, con toda humildad. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Entonces, 1, humildad. 2, mansedumbre. 3, paciencia. Y mira al final, los unos a los otros en amor. Esas 4 palabras definen lo que deberíamos ser cada uno de los hijos de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema, mi hermano, mi hermana? Que tú, por ejemplo, vamos a una... Bueno, ya ahora ya no hay bibliotecas. Ya no hay. Pero ¿qué sucede si vas a un ciber? ¿Qué ves? Computadoras, ¿qué más? Impresoras, ¿qué más? Puro cibernauta, ¿no? ¿Verdad que sí? Tú vas a la unidad deportiva y ¿qué ves? Deportistas, gente con short, ¿verdad? Con tacos en los pies y también a veces tacos de los otros, ¿verdad? Y andan jugando, ¿verdad? Con balones y todo. Pero ¿qué crees, mi hermano? Vas al ciber, ves cibernautas, ves computadoras y ves impresoras. Vas a la unidad y ves deportistas. Pero vas a la iglesia cristiana y no ves gente humilde. Vas a la iglesia cristiana y no ves gente con mansedumbre. Vas a la iglesia cristiana y lo único que no ves es amor por las personas. Vas a la iglesia cristiana y no hay paz entre los que se congregan. ¿No es verdad? Ahora, ¿triste? Sí, mi hermano. Muy triste. Entonces, fíjate bien. No es casualidad, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu Santo, el primer consejo que nos da en el capítulo 4 es, después de que te leyeron todos tus derechos, te pida, te ruega, te suplique el apóstol Pablo que cambies tus actitudes. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si el Espíritu Santo te dice que cambies de actitudes, ¿será que podremos? ¿O será que no podremos? Yo creo que sí podemos. ¿Por qué? Porque si dice que eso ya depende de nosotros o en gran parte de nosotros, es porque así es, porque Dios no miente, ni la Biblia se equivoca. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Que si nosotros tenemos humildad, nos decidimos a ser más humildes, estimando cada uno a los demás como superiores, desde el momento que nos dicen algo, ¿cómo lo tomaríamos? Si es tu superior, ¿cómo lo tomarías? Bastante bien, ¿no? Es más,
aunque te pidieran las cosas de mal modo, si es tu superior, ¿qué? ¿Aguantas? ¿Lo aceptas? Flojito y cooperando. Y si tu superior se equivoca, ¿qué le dices, mi hermana Malena? Pues nada, ¿verdad? O le dices, oiga, una disculpa. Si usted tiene la atención de tomarlo en cuenta, le voy a comentar. No es una equivocación tan grave, ¿eh? No se vaya usted. No, es un detallito muy chiquito. Pero mire, así, 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 así. ¿No es verdad? Pues imagínate cómo cambiaría nuestra vida si empezáramos a tomar este tipo de actitudes. ¿Cambiaría nuestro hogar? Sí. ¿Cambiaría nuestro trabajo en lugar de nuestro trabajo? Claro que sí. ¿Cambiaría la iglesia? Claro que sí. ¿Se empezarían a resolver gran parte de nuestros problemas? Claro que sí. Por lo menos no los haríamos más grandes. ¿No es verdad? Entonces, fíjate bien, mi hermano. Número 1, humildad. Vamos a hablar de la número 2. ¿Cuál es? Mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre, te comento, es lo opuesto a estar fuera de control. No significa debilidad, sino autocontrol. Esta palabra griega es verbo prais, y te tengo que decir que prais pues es muy difícil de traducir al castellano. Es muy difícil. Es más, lo que yo te pudiera decir es que no se puede traducir. Pero en la Biblia tenemos que buscar dónde está escrita esa palabra para más o menos poder sacar alguna definición que nos pueda dar luz a nosotros de lo que es mansedumbre. La palabra prais hace 2000 años definía a un animal que había sido domado y domesticado. Número 2, definía a un animal que había sido entrenado para obedecer y estar controlado. Ese era el uso de prais. Fíjate bien, ya nos empieza a dar luz. Es decir, se refiere a una persona tranquila, se refiere a una persona no salvaje, que no se irrita, o que por lo menos no se irrita por cualquier cosa. Entonces fíjate bien, mi hermano, hace 2000 años ese era el uso de prais. Vamos a Santiago 3:13, por favor. Pero dice Santiago que la mansedumbre hace la diferencia entre el hijo de Dios y el perverso. Fíjate qué importante. Por ejemplo, ¿qué hace la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás? Dime una diferencia. El amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, el amor, discípulos de Jesús. Otra diferencia, servicio. Servicio. Ok, pues dice Santiago que una persona con mansedumbre, esa es hija de Dios. La que no tiene mansedumbre, esa es hija de Satanás. Fíjate bien, mira, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y miren lo que dice Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, obras buenas lo tiene al lado de la sabiduría de Dios, y 3, de la mansedumbre. Ahora quiero que pongas atención, porque aquí mansedumbre se refiere totalmente a una actitud, o sea, interna del corazón.
¿Cómo podemos entender eso? Siguiente versículo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, fíjate lo que es, o sea, lo contrario. Primero habla de obras buenas, habla de sabiduría y habla de mansedumbre. Y el versículo 14 habla de otro tipo de actitud. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no te enorgullezcas, ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Aquí Santiago nos describe dos tipos de personas. ¿Pero qué crees? Que esos dos tipos de personas están oyendo la palabra de Dios. Y una tiene buenas obras. Obviamente derivado ¿de qué? De la sabiduría de Dios. Y va pegadito a la mansedumbre, a la actitud de tu corazón. Pero la otra, oye la palabra, hay contención y celos o envidia. Y mira, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Siguiente versículo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, esa de buenas obras, de la sabiduría que viene de Dios, acompañada de la actitud de la mansedumbre, es primeramente pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces fíjate qué tan importante es la mansedumbre, así como el amor, así como el servicio y así como muchas otras cosas más. Donde hay mansedumbre, ese es hijo de Dios. Hoy vamos a ver de qué se trata la mansedumbre. Continuamente, mi hermano, mi hermana, continuamente, ve por favor a Colosenses 3:12. Continuamente el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos habla de mansedumbre. Fíjate bien, en Tito 3:2, tú vete a Colosenses 3:12. En Tito 3:2 se instruye a los cristianos de todos los tiempos, te lo voy a leer, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Dice en Tito 3:2 que tenemos que mostrar mansedumbre, pero no nomás en la iglesia. Dice aquí que con todos los hombres, es decir, cristianos y no cristianos. Qué difícil, ¿verdad, mi hermano? Qué difícil. Pero mira Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, como elegidos de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas de Efesios capítulo 1? ¿Lo vimos? Ok. Fíjate lo que dice aquí Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿De qué? De mansedumbre, de paciencia. Ve por favor a Gálatas 6:1. Te voy a leer primera de Timoteo 6:11. Es la carta que le escriben a Timoteo. Primera de Timoteo 6:11. Y quiero que pongas atención, ¿por qué? Porque aquí habla, bueno, sabemos que a Timoteo le dice que es un hombre de Dios, ¿verdad? Varón de Dios. O hijo genuino de la fe.
Fíjate lo que le dice. Hay por aquí algún hombre o mujer de Dios. Ahí se ven medio aguados, pero bueno. Fíjate bien lo que le dice. Mas tú, hombre de Dios o mujer de Dios, obviamente, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Fíjate bien qué importante. Ahora mira lo que dice aquí en Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. La corrección entre nosotros los hermanos tiene que ser también con mansedumbre. Mira, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el Nuevo Testamento, ¿sabes qué? Se emplea mansedumbre para describir principalmente 3 actitudes. Por eso te digo, mansedumbre, praise, no se puede. No podemos decir, no podemos darle una definición absoluta que digas tú. Praise, mansedumbre es, por ejemplo, la Reina Valera a veces la traduce como humildad. Pero la verdad es que es algo que no se puede traducir al castellano. Entonces, hace 2000 años, ¿a qué se refería? ¿A un qué? Animal domesticado, domado, un animal ejercitado para obedecer. Hace 2000 años. Ahora mira, Santiago 1:21. En el Nuevo Testamento, mansedumbre se emplea para describir 3 actitudes. 3 actitudes. La número 1 es una persona que está dispuesto a ser enseñado. Y parece mentira, pero no todos estamos dispuestos. Es más, yo a lo largo de esta iglesia, ya tenemos 4 años aquí, pues ha habido personas que cuando estamos platicando o en el discipulado o hablamos de la escritura, continuamente dicen, pues eso ya me lo sé. Y hablamos de otra cosa, pues eso ya me lo sé. Y dicen, pues eso ya me lo sé. Hasta que uno les dice, pues no se te nota mucho. No más que luego se enojan. Pero fíjate bien, mi hermano, parece muy fácil, disposición a ser enseñados. No todos tenemos esa disposición. Generalmente, te voy a decir una cosa, el trabajo de los pastores es decirle a las personas, principalmente, mostrarles el camino. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Pero los que se congregan generalmente dicen, no, pero es que yo quiero por acá. No, pero es que a mí me gusta más por acá. Y uno, es por aquí, es por aquí. Por eso te digo, parece fácil, pero no lo es. Y las personas que vemos que están avanzando, que están creciendo, que se están desarrollando, normalmente su vida espiritual está creciendo, está creciendo, está creciendo, es porque están constantemente escuchando el consejo y poniéndolo luego a la práctica. Entonces, mansedumbre, esa es la primera actitud. Están dispuestos a ser enseñados. Mira, Santiago 1:21. Miren lo que dice aquí. Por lo cual, desechando, esa palabra desechando es apotítsemi. Esta palabra hace 2000 años se usaba para despojarse de la ropa. Por lo cual, desechando, mira lo que te tienes que quitar como si fuera ropa sucia, fuchi. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esta palabra inmundicia es riparia en el griego. Es bien interesante, te voy a decir qué significa. Se refiere a la suciedad que mancha la ropa
o que mancha el cuerpo. Pero tiene otra connotación muy interesante. Esa palabra inmundicia, riparia, se deriva de ripos, raíz ripos. ¿Y sabes dónde se usaba ripos? En el contexto del lenguaje de la medicina. Y se refería a la cerumen o a la cerilla que nosotros le decimos así, de los oídos. ¿Qué es lo que sucede? Que mi hermano, mi hermana, cuando oímos un mensaje, nosotros nomás lo oímos, pero ya desde que nos vamos decimos, en una ocasión, mi hermano, mi hermana, te voy a comentar algo. En una ocasión yo prediqué, me parece que de la familia espiritual. Y yo les decía, la familia, las fotos, incluso pasamos unas fotos familiares de 15 personas, de 20 personas, 30 personas. Y todos concordábamos que esas fotos son hermosas. Y la verdad es que son hermosas las fotos familiares. Pero yo les decía esto. Si ellos no caminan con Jesucristo, bajo el poder de Jesucristo, ellos mueren y no van al mismo lugar que tú y que yo. Eso es lo que dice la Biblia. Hay una familia espiritual. Por cierto, la familia espiritual nos vamos a reunir este 24 de diciembre en la cena navideña porque cae en martes, ¿verdad? Para que te anotes. Y si no, te lo pierdes. Ok. Ese era un anuncio. Entonces, fíjate bien. Entonces yo predicaba. Mi tarea, ¿cuál es, mi hermano? Mi tarea es no predicarte lo que yo pienso, sino predicarte lo que Dios dice en su palabra. ¿Estarás de acuerdo? ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Que hay una familia física, pero que esa familia física caduca con la muerte, porque unos van para el cielo y otros para el infierno, tristemente. Y hay una familia espiritual. Esa familia espiritual, toda la persona que ha aceptado a Jesús como su guía, como su Dios, como su Señor, como su Salvador, y vive bajo el gobierno de Cristo, camina para el cielo. Y eternamente vamos a morir aquí, pero nos vamos a ver allá. Y eternamente vamos a estar juntos. Y yo me acuerdo que les dije en ese momento cuando yo prediqué eso, no importa cómo te sientas, no importa si tus emociones es tú, ¡ah! No importa. La palabra está escrita por el Espíritu Santo y es verdad. Es decir, como te sientas, eso no altera lo que está escrito en la Escritura. La familia física caduca. ¿Cuándo? Con la muerte. La familia espiritual, cuando morimos, estamos más vivos que nunca. Y entonces un hermano se me arrima y me dice, no puede ser así. Bueno, pues mi hermano, ahí está, en la Biblia. Entonces, mi hermano, mi hermana, se te predica la palabra. Y ya desde que tú sales dices tú, no puede ser. Tú te pones un tapón. ¿Sí me entiendes? A eso se refiere. Quítate como ropa sucia los tapones de los oídos. ¿A fin de qué? A fin de que la palabra pueda entrar hasta tu corazón. Entra por aquí, pero se puede salir por acá. O incluso tú la rechazas. O bien tú le das entrada al consejo de Dios. De nadie más, mi hermano. Porque si tú te fijas, dice Santiago 1:21 o dice Salvador 1:21. No, mi hermano, ni Dios lo quiera. Porque aquel que alterare la Biblia, dice en Apocalipsis, aquel que le aumenta o aquel que le quita, dice, oh, cuidado, ¿cómo le va a ir? No quiero ni pensarlo. Entonces mira, te tienes que quitar como ropa sucia los tapones que tú te quieres poner o que te has puesto o que has venido arrastrando tus ideas, tus costumbres, tus pensamientos para dejar penetrar los pensamientos de Dios. Te los tienes que quitar como ropa sucia para que la palabra pueda entrar a tu corazón. Una vez que tú permites que la palabra entre a tu corazón,
Desechas como ropa sucia la abundancia de malicia. Nosotros somos malos, mi hermano. ¿Quiénes? Todos. Todos somos malos. Y entre más tiempo pasamos con Dios, nuestro espíritu se ejercita más, es más fuerte, es más firme y somos menos carne. Cada día somos menos carne si pasamos el tiempo suficiente con Dios. Ahora bien, una vez que sucede todo eso, ahora sí, mira, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Primero, dejarse enseñar. ¿Por quién? La Escritura. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Mi hermano, mi hermana, yo siempre se los he dicho. Aquí tú no vienes a escuchar lo que yo opino. Tú no vienes a escuchar lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque si no vendrías a perder tu tiempo. Yo no soy absolutamente nadie. Lo que venimos a escuchar aquí es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios para que así mismo pueda ser regenerado tu corazón? ¿Qué dice Dios para que así mismo no tropieces en el camino? ¿Qué dice Dios para que tu hogar sea diferente? ¿Qué dice Dios para que tu descendencia sea diferente? Pero si te fijas que la responsabilidad a últimas de obedecer, de hacer caso al consejo de Dios o de cada tema que tú tengas duda, pues muchos vienen a preguntar, mi hermano. ¿Se les da el consejo de Dios? Algunos lo siguen. Gloria a Dios, mi hermano. Jesucristo es el Señor. Algunos no lo siguen. Gloria a Dios, mi hermano. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor si obedecemos. Y también Jesucristo no deja de ser Dios si nosotros no obedecemos. Entonces, mira, primera actitud, dejarse enseñar. Lo cual, te vuelvo a repetir, ¿verdad que no es fácil? Es más, es difícil. Es difícil, mi hermano. Número 2, otra vez. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tiene que ver directamente con la humildad. ¿Sabes por qué? Porque si tú consideras como superior a todos los demás, ¿los vas a engañar? No. ¿Los vas a robar? No. ¿Les vas a hacer algún mal? No. Si es tu superior, ¿qué vas a hacer con él? Respetar, servirlo. Imagínate nada más si esta iglesia vinieran, por ejemplo, ahorita que vino mi hermana, de nombre María. Imagínate que viera a ustedes, que viera la humildad y que viera mansedumbre. ¿Tú crees que no le darían ganas de regresar? Pero si tú nomás le haces así y sigues tu camino, ¿qué crees que piense? ¿Sabes? No, sí sabes, hipócrita. Así. Y tendría razón, mi hermano. Y ya de hipócritas, ya hay muchos, mi hermano. Por eso es. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo les dice, les suplico, les ruego que se comporten como hijos de Dios? Por eso, mi hermano. Entonces, cuando tú consideras a los demás como superior a ti mismo, no lo vas a engañar, no lo vas a robar, nunca lo vas a lastimar. Todo lo contrario, ¿no es verdad? ¿Verdad que sí? Y número 3, vamos a Mateo 11:29, por favor. Quiere decir mansedumbre, sumisión total
a la voluntad de Dios. Sumisión total a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros ya vimos acá en Efesios capítulo 1, después del versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Puedes decir por favor Efesios 1, 4 y 5 por favor? Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él por amor. Y dice el versículo 5, Efesios 1, 5. Ahorita regresas ahí a Mateo 11, 29. Vamos a poner Efesios 1, 5. Él dio la orden. Fuimos predestinados. Él decretó desde antes. Eso quiere decir en el original. Decretó desde antes que fuéramos adoptados, hijos suyos. Mira, habiéndonos predestinado, Él dio la orden. Él decretó desde antes la orden para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No quiero que pierdas de vista, mi hermano, mi hermana, que nosotros pertenecíamos a la familia de Satanás. ¿Te acuerdas? Para un poquito recordar, solamente hay dos tipos de personas en el mundo, habemos. De la familia de Satanás, pertenecemos a la familia de Satanás o pertenecemos a la familia de Dios. No puedes estar tú en medio y no puedes estar de manera simultánea en la familia de Satanás y en la familia de Dios. Llegando a tu casa tú puedes buscar, no recuerdo cómo se llamó este mensaje de la adopción, no recuerdo, pero me parece que es, creo que es el 4, me parece que es como el 4, 3 o 4, me parece, de Efesios. Entonces, para que lo busques, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, sobre todas las personas que caminan y que están fuera del gobierno de Cristo, hay tres cosas que principalmente pesan sobre su vida, igual que pesaban en la vida de nosotros cuando no habíamos llegado a Jesús. 1, las maldiciones generacionales. El hija de prostituta también es prostituta. Hijo de narcotraficante también es narcotraficante. Hijo de un drogadicto es drogadicto. Hija de un alcohólico es alcohólica. Maldiciones generacionales. 2, deudas espirituales. Deudas espirituales de los abuelos, bisabuelos, que a veces estamos arrastrando nosotros cuando no hemos llegado a Jesús. Y otro, demonios generacionales. Y les puse el ejemplo, ese sí me acuerdo, de Vicente Fernández, que decía a su esposa: ay, es que mi esposo Chente es muy bonito, muy guapo, decía, con su bigotote y canta bien bonito y donde quiera le salen muchachas. ¿Sí te acuerdas? Y doña Cuca decía, su esposa de Chente, decía, su abuelo de Chente, ay, era bien mujeriego. Y su papá de don Chente, qué mujeriego era. Y mi Chente, ay, le gustan harto las Marías. Así decía. Ahí podemos ver demonios generacionales. Espiritualmente, el demonio que habitó en el abuelo habitó en el padre de Vicente Fernández. Y ese mismo demonio habitó en Vicente Fernández. Y ese mismo demonio más depravado habita en Alejandro Fernández. Porque ese ya le atora a lo que sea. Esas tres cosas. Cuando nosotros somos adoptados en la familia de Dios, se borra todo registro de que pertenecimos alguna vez a la familia de Satanás. Y ahora somos de Dios. Nuestro futuro, ¿en quién está? En Dios. Totalmente. Nuestro camino, ¿en quién está? En Dios. Nuestro trabajo, ¿en quién está? En Dios. Ok. Con ese pensamiento, ahora sí vamos a Mateo 11, 29. Número 3, mansedumbre. Quiere decir sumisión total a la voluntad de Dios. Una vez que nosotros llegamos a Dios,
Nuestro camino está totalmente en Cristo, dependiendo de Dios. Mira en palabras de Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. Y quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, porque Jesús no te dice, te voy a poner el yugo. No. Él te está diciendo, te voy a compartir el yugo. Yo te enseño, yo te doy el ejemplo y tú me sigues. Eso es importante hacértelo notar, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque es bien importante. Si tú eres servidor o servidora de esta iglesia, mi hermano, mi hermana, tú tienes que ser ejemplo en todos los aspectos de tu vida. Tienes que ser ejemplo. Porque si no estás siendo buen ejemplo, mi hermano, mi hermana, lo mejor es que te detengas y pares de servir. ¿Por qué? Porque si no estás dando buen ejemplo, eres piedra de tropiezo para las personas que no sirven, para las personas que vienen poco a la iglesia, o para las personas que dicen, mira el cristianito, o mira la cristianita cómo se las gasta. Por eso es importante, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, te está diciendo, yo llevo una parte, te voy a poner la otra a ti. Eso es lo que está diciendo aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjate bien, cuando Cristo vino, se encarnó, cuando Dios vino y se encarnó en la persona de Jesucristo, ¿sí te acuerdas que Él, su voluntad, no era la de Él, sino era la voluntad de Dios? Dice la Escritura que todo lo que hacía era movido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que aquí está diciendo es que tú debes de aprender dos cosas principalmente de Él. Uno, la humildad, y otro, la mansedumbre. La humildad, bueno, vimos la humildad el domingo pasado y creo que te quedó bastante claro la humildad de Jesucristo. Fue enterrado en una tumba que no era de Él. La mula que se subió, ¿era de Él? Tampoco. Y vimos la humildad, le lavó los pies a Judas, hablamos de Bartimeo y tantas otras cosas. Ok. Entonces, ¿estarás de acuerdo que humildad o mansedumbre no es lo mismo? Porque si no, nomás estuviera una sola palabra. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces dice Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, esto es importante porque si no hay humildad en ti, en nosotros, y mansedumbre, nunca vamos a hallar este descanso para vuestras almas. Solamente con humildad y mansedumbre. Entonces, por eso es importante ver qué es mansedumbre. Siguiente versículo. Y mira versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil, griego krestos, suave, hecho a la medida, bueno, virtuoso, gentil o placentero. ¿Sabes una cosa? Los judíos usaban esta palabra yugo con el sentido figurado de estar sometido a algo o a alguien. En este caso, lo que dice Jesús es que te quiere compartir el yugo. Ahora, no quiero que pierdas de vista esto, mi hermano, mi hermana, porque aquí lo que dice Jesús es que su yugo, el que nos comparte, es suave, hecho a la medida, bueno, virtuoso, gentil, placentero. Y te voy a decir más o menos, mira, los yugos hace 2000 años, los yugos de los bueyes que se hacían en Palestina, pues eran de madera. ¿Sí conocemos los yugos? ¿Verdad que sí? Muchos los hemos visto. Ok, te voy a platicar rapidito. ¿Cómo se hacía en tiempos de Jesús un yugo? Se llevaba a los bueyes al carpintero
para que les tomaran la medida. Tú te puedes imaginar a un carpintero midiéndole la testus al buey. Haz de cuenta que a ti, como si fueras a que te hicieran un traje a la medida, es más o menos lo mismo. Luego, ¿qué hacía el carpintero? Bueno, le empezaba a desbastar la madera, empezaba a quitarle la madera, y en ese tiempo pues no había torno como los de mi hermano Temo. En ese tiempo pues era con puro cepillo, pura navaja. Yo creo que el cepillo ese sí había, ¿verdad que sí? Ok. Entonces le iba quitando la madera y se llevaba otra vez a los bueyes para probárselo. Y se le iba ajustando bien, de manera que no le causara daño a la testus o a la nuca del animal. Entonces el yugo se hacía exactamente a la medida de la nuca del buey, de manera de que cuando se le ponía el yugo, pues era suave, era a la medida. ¿Me puedes ayudar con el piano, Job, por favor? Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Dice Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice: mi yugo es fácil, es suave, es placentero. Cuando nosotros encontramos esta palabra yugo, fácil, placentero, no lastima. Cuando nosotros vemos los personajes diferentes a lo largo de la Biblia, nosotros podemos ver, por ejemplo, Daniel. ¿Sí te acuerdas de Daniel? ¿Pasó hambre? Nunca pasó hambre. Daniel vestía de lo mejor, porque era de la aristocracia de Judá. Llega a Babilonia y Nabucodonosor lo pone en los principales puestos de gobierno. Tenía la mejor ropa, vestía la mejor comida, las mejores casas. Mas sin en cambio, Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Sadrach, Mesach y Abednego? Es más o menos lo mismo de Daniel. Nunca padecieron necesidades, pero un día fueron echados al horno de fuego ardiendo. Nos hacemos más hacia acá. Pablo, él, igual que Daniel, vestía la mejor comida, la mejor ropa, el mejor caballo. Llega Jesús, 2 de Corintios 11, apedreado, latigueado, lo dieron por muerto varias veces, pasó hambre y frío a causa de ropa. Y si tú dices, pero ¿por qué Pablo pasó todo esto? ¿Sabes por qué? Porque era lo que le hacía falta a su corazón. Yo, mi hermano, en lo personal traía un desorden económico bien grande, y entonces Dios me tuvo que pasar algunos años por necesidad y humillación. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que me hacía falta era un corazón agradecido. No tenía un corazón agradecido. Mi yugo es fácil. Imagínate, por ejemplo, Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro, cuando estaban cacheteando a Jesús, y le dice uno a Pedro: Pedro, tú eras de ellos, ¿no? No, yo no. Sí andaba con más gente, pero no era yo. Eras tú no. Tercera vez, eras tú el que andabas. No, te lo juro que no. Date una idea. Si a Pedro lo hubieran aventado a los leones, madre mía, ¿qué hubiera pasado con Pedrito? Pues si acá nomás de decirle que se andaba con Jesús, se espantó y juró que no. Imagínate si Pedro
es igual de golpeado que Pablo. ¿Sí puedes ver la diferencia? Por ejemplo, Jeremías, 40 años, más de 40 años predicándole a Judá. Predicaba y le pegaban. Predicaba y lo metían a la cárcel. Predicaba y lo dejaban sin comer. Mi yugo es fácil. Esto, mi hermano, mi hermana, te debe de dar confianza a ti y a mí. ¿Por qué? Porque no te va a pasar nada que no le haga falta a tu corazón. Porque tenemos que ir creciendo para llegar a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque así como estamos, no servimos todavía para ser habitantes en la ciudad de oro. Entonces fíjate bien, mansedumbre tiene que ver con estar sometido a la voluntad de Dios. Si tú te preguntas entonces, ¿y esta mamá que tengo también Dios me la mandó? Sí. ¿Y este padre que tengo Dios me lo mandó? Pues sí. Si te conocía antes de la fundación del mundo, no sabía que no ibas a tener papá, por ejemplo, o no ibas a tener papá y mamá, por ejemplo. No sabía en qué kinder ibas a estudiar, qué primaria, cuáles iban a ser tus miedos. Bla, 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 bla. Mi yugo es fácil. Pero ¿cuántas veces Jesús nos quiere poner su yugo y nosotros no lo quitamos? Jesús nos quiere poner el yugo y nosotros no lo quitamos. Y Jesús nos quiere poner el yugo y nosotros no lo volvemos a quitar. En el Antiguo Testamento habla de que Israel se quitó el yugo de madera. Y dice Dios, pues ahora les voy a poner uno de hierro y van a ser destruidos. Mi hermano, mi hermana, mansedumbre, uno, tiene que ver con la disposición total a ser guiados, a ser enseñados. Dos, ¿cuál era? Consideración con los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Tres, tiene que ver, una vez que ya no perteneces a la familia de Satanás, ahora perteneces a Dios. La mansedumbre tiene que ver con sumisión total a la voluntad de Dios. Pero el esposo con el que estamos dice, ay, este no. La esposa dice, ay, este ya me hartó. Tu mamá dices tú, ay, ya no la puedo ver. A tu hijo dices tú, ya no hay o qué hacer con él. El trabajo que tienes no te gusta. Y así vamos. Y tú, Dios te quiere poner el yugo, tú te lo quieres quitar. Te pasa algo, dices tú, ay, no soy hija de Dios, yo no sé qué trae conmigo. No, mi hermano, una vez que te tomas de Dios, Romanos 8:28, y sabemos, tenemos la certeza, la seguridad total, que a los que aman a Dios, a los que obedecen a Dios, Juan 14:15, todo lo que le sucede no sucede para bien, para bien. Pero esto es mansedumbre, mi hermano. Regresa a Efesios 4:2. Efesios 4:2. Entonces mira, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Esa palabra soportándoos, quiero que pongas mucha atención, ya estamos terminando. Es anejomai en el griego. Quiere decir aguantar, padecer, sufrir o tolerar.
Pero hace 2000 años anejomai, ¿sabes qué quería decir? Quería decir cargar con las manos levantadas. Esta palabra tiene mucho que ver, soportándoos con paciencia. Paciencia macrotsumeo en el griego. Hay dos palabras que se usan para paciencia en la Reina Valera. Una es hupomoné y la otra es macrotsumía. Hupomoné tiene que ver con circunstancias difíciles. Macrotsumía tiene que ver con personas, con tolerar a personas difíciles. ¿Conoces tú alguna persona difícil? Bueno, ahí te va. 1, humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Mansedumbre, Dios tiene el control de todo, de todo. Las personas que tienes alrededor van a ser usadas para que tú crezcas espiritualmente. ¿A quién va a usar Dios para que tú crezcas? ¿A alguien de China? ¿A alguien con el que chateas en España? ¿Qué problemas vas a tener con él? Dios va a usar a los que tienes a lo cortito. ¿A fin de qué? A fin de hacerte crecer. Y entonces, una vez que entiendes lo que es humildad, una vez que entiendes que estás sometido totalmente a la voluntad de Dios y las personas que hay a tu lado, Dios no se ha equivocado. 3, estás en capacidad de soportarlos como si los estuvieras cargando. Imagínate si tú levantaras tus manos así nomás sin nadie. ¿Cuánto aguantarías? Le calamos con Diego. A ver, Diego, levanta tus manitas. Ay, así. ¿Alguien trae cronómetro? A ver, ya están contando allá. Ahorita platicamos. Fíjate bien, mi hermano. Soportándoos como si estuvieras cargando a las personas difíciles, tolerando. Pero ¿sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Si te fijas por qué tenemos problemas en casa, ¿por qué tenemos problemas en el trabajo? ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio? ¿Por qué tenemos problemas en las congregaciones? Porque nomás nos quedamos en los derechos. 1, 2 y 3 y decimos sí, gloria a Dios y aleluya y Señor, úsame. No, mi hermano, donde está lo bueno son las obligaciones. Ya está bajando las manitas. Estaban más arriba. ¿Cuánto lleva? 1 minuto. Madre mía. Pues ahora imagínate si ponemos a mi hermana Malena encima. Eso es lo que dice en el griego. Si hay humildad, mansedumbre, Dios no se equivocó en las personas que tenemos al lado. Dios no se equivocó en tus hijos. Dios no se equivocó en tu esposo, en tu esposa. Es más, Dios no se equivocó en los hermanos que tienes aquí al lado. Si tú dices, a ese ni puedo verlo, madre mía, todavía ni siquiera has empezado a caminar el camino. Si hay humildad y hay mansedumbre, el resultado es soportar como si estuviéramos cargando a las personas más difíciles de tolerar. Vamos a seguir hablando un poco más, no terminamos el mensaje, pero bueno,
Espero que esta palabra, mis hermanos, pueda ayudarles a su crecimiento espiritual y pueda dar luz y puedan ustedes identificar por qué tenemos problemas los hijos de Dios. Nos falta crecimiento, pero principalmente lo que no hemos puesto en práctica y es urgente es cambiar nuestras actitudes. Vamos, hay algunos avisos, vamos a orar por la ofrenda y vamos a orar para ser despedidos. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar aquí un día más a escuchar de tu palabra, Padre. Porque has traído personas nuevas, Señor. Trabaja en su corazón, Señor. Entra tú, Padre, dentro de ellos. Dale la sensibilidad suficiente, Señor, para recibirte, para poner en práctica todo lo que han oído, Señor. Tanto los nuevos como los que ya estamos aquí, Padre, tanto los que ya te conocemos como los que no. Te damos gracias, Señor, porque nos mantienes con vida, Señor, pero aún más porque te has mostrado ante nosotros, Señor, y nos has dado la paz y la vida que solamente tú nos das, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas el camino de nuestros hermanos, Padre, hacia su casa. Bendice su corazón, bendice su conocimiento, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, incluso por todo lo que no nos das, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.